Le dije a mi prometida que me excluyeron de la herencia para probarla. Ella mostró su codicia e intentó seducir a mi hermano. La expuse y ahora llora mi perdón. Hola, Reddit. Nunca pensé que sería el tipo de persona que publicaría algo aquí, pero después de todo lo que ha pasado, siento que esta historia necesita ser contada. Es la historia de cómo entendí que no todas las personas que dejas entrar en tu vida merecen quedarse. Empezaré diciendo que siempre he sido un hombre que cuida de las personas que le importan. Eso me lo enseñó mi papá. Él construyó una empresa de desarrollo inmobiliario desde cero hasta convertirla en algo enorme. Pero también se aseguró de que mi hermano Nolan y yo nos ganáramos nuestro lugar. Pasamos veranos enteros en obras de construcción y noches aprendiendo el negocio desde abajo. Nada se nos dio servido en bandeja de plata. Así que, cuando empecé a ganar buen dinero, no me importaba gastarlo en la mujer que amaba. Ahí entra Mónica, mi ex prometida. Desde el momento en que la conocí, tenía una energía especial. Segura de sí misma, elegante, del tipo de mujer que llama la atención sin siquiera intentarlo. Conectamos de inmediato y pensé que había encontrado a la indicada. No voy a mentir, me gustaba mimarla. Si mencionaba que quería algo, yo me encargaba de conseguírselo. ¿Una bolsa de diseñador? ¿Hecho? ¿Un fin de semana de escapada? Claro. ¿Cenas en los mejores lugares de la ciudad? Ni siquiera lo pensaba dos veces. No se trataba de presumir ni de mantenerla contenta para que se quedara conmigo. Simplemente creía que ella merecía lo mejor. En ese momento, pensaba que eso era el amor, dar. Y hay que reconocerlo, Mónica interpretaba a la perfección el papel de la prometida ideal. Se le iluminaba el rostro cada vez que la sorprendía con algo, me llamaba su proveedor y les contaba a sus amigas lo afortunada que era. Y sí, me lo creí todo. Pero todo cambió cuando mi papá falleció hace unos meses. Perderlo no fue solo un golpe personal, fue como perder los cimientos de todo lo que había construido en mi vida. Él no era solo mi padre, era mi mentor, el hombre que me enseñó a moverme en el mundo. Estaba de duelo, tratando de entender cómo sería la vida sin él y, al mismo tiempo, tuve que asumir más responsabilidades en el negocio junto a Nolan. Era demasiado. Mónica, sin embargo, no parecía notar, o simplemente no le importaba, cuánto estaba sufriendo. Al principio pensé que esa era su forma de darme espacio. Nunca había sido especialmente cariñosa, así que supuse que cada persona procesa el duelo de manera diferente. Pero el problema no era solo que no me apoyara. Era el cambio en su forma de actuar. Apenas 2 semanas después del funeral, comenzó a hacer preguntas sobre la empresa, y no eran las típicas del tipo, ¿cómo va el trabajo? No, eran preguntas específicas, detalladas, completamente enfocadas en el negocio. Cuando asumes oficialmente el control, ¿quién está en la junta directiva ahora? ¿Tienes control total? ¿Nolan va a intentar quedarse con una parte más grande de la empresa? Al principio respondía porque no les daba demasiada importancia, pero mientras más preguntaba, más extraño me parecía todo. Nunca me preguntaba cómo estaba llevando la pérdida ni si necesitaba algo. Ni siquiera mencionaba a mi papá, a menos que fuera en el contexto del negocio. Todo lo que parecía importarle era que venía después, y no para nosotros, sino para ella. Las preguntas no solo eran extrañas, eran incesantes. Llegaba a casa después de un largo día, agotado por tratar de equilibrar el trabajo con el duelo, y ella empezaba de inmediato. ¿Cuánto patrimonio tienes ahora? ¿Tienes la última palabra en los contratos o eso todavía pasa por Nolan? ¿Qué hay de la expansión? ¿La estás liderando tú ahora? Era como si hubiera estado esperando ese momento y ahora que había llegado, no quisiera perder ni un segundo. También empecé a notar otras cosas. La forma en que hablaba del negocio como si fuera su boleto de oro. La manera en que mencionaba casualmente nuestros proyectos frente a los amigos, dejando entrever que estábamos haciendo crecer la empresa. Y ni hablar de cómo empezó a mencionar el nombre de Nolan en prácticamente cada conversación. Nolan es tan astuto para los negocios, decía. Hacen un gran equipo, ustedes dos. Al principio lo atribuí al orgullo. Pensé que simplemente quería presumir mi éxito. Pero cuanto más atención le prestaba, más calculado me parecía todo. Incluso empezó a insistir en asistir a reuniones a las que no tenía ningún motivo para ir, diciendo que quería aprender más sobre el negocio. Incluso propuso organizar una cena para los miembros de la junta directiva, asegurando que eso la ayudaría a construir relaciones. Fue entonces cuando empecé a ver con claridad lo que realmente estaba haciendo. Lo cierto es que Mónica siempre había disfrutado del estilo de vida que yo podía ofrecerle, pero esto era diferente. Ya no se trataba de disfrutar de lo que teníamos juntos, se trataba de encontrar la manera de posicionarse dentro del negocio. No actuaba como una prometida, actuaba como alguien que estuviera compitiendo por un puesto en la empresa. Al principio no dije nada porque quería darle el beneficio de la duda. Tal vez esa era su forma de afrontar la situación. Tal vez pensaba que involucrarse era una manera de ayudar. Pero, en el fondo, sabía que no era así.
Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá, soltó una frase con toda naturalidad que me dejó helado. Entonces, si algún día dejaras de dirigir la empresa, ¿qué harías? La pregunta me golpeó como un ladrillo. No porque fuera ofensiva, en la superficie no lo era, sino porque revelaba la forma en que me veía. No como Adrián, el hombre al que supuestamente amaba, sino como Adrián, el tipo vinculado a una empresa multimillonaria. No pude quitarme esa idea de la cabeza. No eran solo las palabras, era la manera en que las había dicho, como si estuviera tanteando el terreno. La conversación se me quedó grabada y no dejaba de darle vueltas. ¿Estaba siendo paranoico o realmente había algo más detrás de todo eso? Empecé a repasar cada interacción que habíamos tenido desde que mi papá murió. Cosas que antes había pasado por alto ahora adquirían un significado distinto. Ya no parecía una mujer que me amaba y quería ayudarme a superar uno de los momentos más difíciles de mi vida. Más bien, daba la impresión de que me estaba evaluando, como si analizara cada paso que daba mientras calculaba el suyo. Tampoco ayudaba que se hubiera vuelto casi obsesiva con la empresa. Siempre supo a qué me dedicaba, pero nunca le habían interesado los detalles. Ahora era prácticamente el único tema del que quería hablar. Cada vez que estábamos juntos, la conversación terminaba volviendo al trabajo, mi papel, el de Nolan, la junta directiva, los proyectos. Una noche estábamos sentados en la sala mientras ella revisaba su teléfono cuando, de la nada, dijo: ¿sabes? Estaba leyendo un artículo sobre planes de sucesión. Decía que los negocios familiares pueden convertirse en un desastre si los roles no están claramente definidos. ¿Tú y Nolan alguna vez discuten por quién manda? La miré, intentando descifrar su expresión, pero ni siquiera levantó la vista del teléfono. La verdad es que no, respondí, procurando sonar despreocupado. Los dos conocemos nuestras fortalezas y trabajamos juntos. No es una competencia. Ella asintió como si la respuesta la hubiera dejado satisfecha, pero podía imaginar los engranajes girando en su cabeza. No era la primera vez que mencionaba a Nolan. Últimamente parecía más interesada en el lugar que él ocupaba dentro de la empresa que en cualquier cosa que estuviera pasando conmigo. Al principio pensé que solo intentaba ser amable. Nolan y yo siempre habíamos sido muy unidos, así que tenía sentido que quisiera llevarse bien con él. Pero aquello ya empezaba a sentirse como algo completamente distinto. El punto de quiebre llegó unos días después. Estaba en mi oficina de la casa intentando ponerme al día con unos papeles cuando Mónica entró con 2 tazas de café. Me entregó una con una sonrisa y se sentó en el borde del escritorio. «Has estado trabajando muy duro últimamente», dijo con un tono dulce, aunque extrañamente calculado. «¿No sientes a veces que cargas todo el peso sobre tus hombros?» Me encogí de hombros. «Es parte del trabajo». Ella se inclinó un poco hacia mí. «¿Pero no te molesta que Nolan comparta la carga sin enfrentar la misma presión? Al final, tú eres la cara de la empresa. Él solo está apoyando, ¿no?» Eso me tocó un nervio. No porque tuviera razón, Nolan y yo siempre habíamos estado al mismo nivel dentro del negocio. Lo que me inquietó fue la sensación de que estaba intentando sembrar una duda entre nosotros. «Nolan no solo está apoyando», respondí con un tono más cortante de lo que pretendía. «Somos un equipo. Siempre lo hemos sido». Ella se recostó hacia atrás, sorprendida, aunque no dio el tema por terminado. «Solo creo que mereces más reconocimiento, eso es todo. Al fin y al cabo, eres tú quien dirige todo ahora». No respondí, pero esa conversación me dejó un mal sabor de boca. No era propio de Mónica hablar de Nolan de esa manera. Si algo la había caracterizado, era que siempre había sido educada y respetuosa con él. Ahora, en cambio, parecía estar intentando sembrar una división entre nosotros. O quizás solo estaba tratando de averiguar cuánto poder tenía realmente. Después de eso, empecé a fijarme en pequeños detalles que antes me habrían pasado desapercibidos. Cuando asistíamos a eventos, buscaba quedarse cerca de las personas con más poder, reía sus chistes y se integraba en sus conversaciones como si siempre hubiera pertenecido a ese círculo. En casa, me preguntaba con total naturalidad por negociaciones, contratos y decisiones importantes. Y cada vez que surgía el nombre de Nolan, encontraba la manera de llevar la conversación hacia el papel que desempeñaba dentro de la empresa. Lo peor era que no podía hablar de todo eso con nadie. Nolan la habría enfrentado de inmediato, y yo todavía no estaba preparado para llegar a ese punto. Mis amigos no la conocían lo suficiente como para notar el cambio, y tampoco iba a cargar a mi mamá con mis sospechas mientras aún seguía de duelo. Así que me lo guardé todo, dándole vueltas una y otra vez, intentando entender qué era lo que realmente estaba pasando. ¿Estaba imaginando cosas o Mónica me estaba mostrando quién era en realidad? Una noche decidí ponerla a prueba. Nada demasiado elaborado, solo un comentario casual para ver cómo reaccionaba. Estábamos cenando cuando mencioné que un nuevo proyecto se estaba saliendo del presupuesto. «Va a ser un dolor de cabeza», dije mientras cortaba un pedazo de carne con el tenedor.
La junta no está nada contenta y Nolan ha estado hasta el cuello con ese asunto. A ella se le iluminaron los ojos y se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el proyecto? Solo es un desarrollo residencial, respondí, manteniendo un tono despreocupado. Pero está conectado con varios otros proyectos, así que la presión es bastante fuerte. Ella asintió, intentando parecer despreocupada. Suena estresante. ¿Eres tú quien tiene que encargarse de todo eso? No, en realidad. Nolan está liderando ese proyecto. Él tiene una mejor visión del conjunto. Su expresión apenas cambió, pero alcancé a notar un destello de decepción en sus ojos. Después de eso, dejó de hacer preguntas y el tema murió ahí. Ahí entendí lo que necesitaba saber. En cuanto supo que el proyecto estaba en manos de Nolan y no en las mías, perdió el interés. No estaba interesada en mí. Estaba interesada en lo que yo podía darle. Esa noche me quedé despierto, mirando el techo y tratando de decidir cuál sería mi siguiente paso. Aún no tenía pruebas concretas, pero mi instinto me decía que algo no encajaba. Lo más difícil era reconciliar a la Mónica de la que me había enamorado con la persona que tenía delante. Cuando nos conocimos, había sido cálida, auténtica, o al menos eso era lo que yo creía. Ahora todo parecía cuidadosamente calculado, como si estuviera jugando una partida en la que yo ni siquiera sabía que participaba. Pero no pensaba dejar que ganara. Si Mónica creía que podía manipularme para conseguir lo que quería, le esperaba un duro despertar. Había pasado toda mi vida viendo a mi papá manejar situaciones complicadas y si algo me enseñó, fue a reconocer a una serpiente entre la hierba. Así que decidí no quedarme de brazos cruzados mientras ella intentaba controlar la situación. Si esto era un juego, iba a jugarlo mejor. Para cuando decidí poner a prueba a Mónica, ya no me preguntaba si sus intenciones eran malas. La verdadera pregunta era hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Cada detalle que observaba parecía encajar como una pieza más del rompecabezas, y comprendí que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Cuanto más analizaba todo, más clara se volvía la respuesta. Mónica no estaba en esa relación por mí. Estaba ahí por el estilo de vida, el dinero y el acceso que yo le ofrecía. Y ahora que mi papá ya no estaba, parecía haber visto una oportunidad para afianzar su posición dentro del negocio familiar. Al menos, eso era lo que todo indicaba. Pero no estaba dispuesto a quedarme sentado mientras jugaba conmigo. Si realmente estaba conmigo por las razones equivocadas, necesitaba comprobarlo. Y la mejor manera de hacerlo era crear una situación en la que su verdadera naturaleza saliera a la luz. Pasé varios días planeando cómo hacerlo. Tenía que ser algo creíble, pero también debía golpear donde más le dolía, la imagen que tenía de nuestro futuro juntos. Si ella creía que mi posición dentro de la empresa era tan sólida como siempre había supuesto, quería hacerla dudar. Necesitaba ver qué haría si pensaba que esa seguridad empezaba a tambalearse. ¿Se quedaría a mi lado o comenzaría a buscar otra oportunidad? Una noche, después de cenar, decidí soltar la primera pista. He estado pensando mucho en cómo van a cambiar las cosas ahora que papá ya no está. Ha habido muchas conversaciones sobre una posible reestructuración. Mónica levantó la vista del teléfono de inmediato. Era evidente que el tema había captado toda su atención. ¿Reestructuración? ¿Qué tipo de reestructuración? Me encogí de hombros, procurando sonar despreocupado. Nada grave. Solo algunos cambios aquí y allá para asegurarnos de que todo siga funcionando sin problemas. Ella asintió, aunque era evidente que esperaba que le diera más detalles sobre esa supuesta reestructuración. Durante los días siguientes empecé a dejar pequeñas migas de información. Comentarios sueltos sobre la junta directiva, sobre cómo se tomaban las decisiones y sobre la posibilidad de que mi posición dentro de la empresa no fuera tan segura como ella creía. No estaba mintiendo de forma directa, pero sí estaba pintando un panorama que la hiciera cuestionar cuál sería realmente mi futuro dentro de la empresa. Finalmente, una noche decidí contárselo todo. Mónica, necesito hablar contigo. La hice sentarse en la sala. Ella inclinó la cabeza y me miró con preocupación. ¿Qué pasa? Suspiré, fingiendo estar profundamente conflictuado. He estado revisando el testamento de papá con el abogado de la familia y descubrí algo que nunca imaginé. Resulta que no soy su hijo biológico. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Lo sé, respondí, negando con la cabeza. Al parecer, papá me adoptó cuando era un bebé. Supongo que nunca quiso convertirlo en un tema importante. El problema es que, por eso, la mayor parte de la herencia va a quedar para Nolan. Él asumirá el cargo de director general y yo solo recibiré una pequeña parte. Mónica permaneció en silencio durante unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza. Espera, ¿entonces ya no vas a estar al mando? Negué con la cabeza. No, seguiré teniendo un papel dentro de la empresa, pero será más bien como consultor. Ahora Nolan será quien esté al frente de todo.
Su expresión se tensó apenas un instante, aunque enseguida la disimuló con una sonrisa. Bueno, mientras tú estés bien con eso, supongo que es lo único que importa. Sí, respondí, recostándome en el sofá. No es el escenario que imaginaba, pero así son las cosas. Al menos ya no tendré que cargar con todo el estrés de dirigir la empresa. Ella asintió, aunque era evidente que seguía procesando lo que aquello significaba. Después de sembrar la idea de que mi posición dentro de la empresa ya no era tan sólida como ella creía, decidí limitarme a observar. No tuve que esperar demasiado para que aparecieran las primeras grietas. Al principio fueron cambios sutiles, pero, cuanto más la observaba, más evidentes se volvían. Empezó a hablar cada vez más de Nolan. Ya no lo mencionaba de pasada, sino de una manera que parecía cuidadosamente calculada. Nolan realmente está dando un paso al frente, ¿verdad? O decía cosas como: es impresionante cómo está manejando todo. Tiene una presencia muy fuerte. Escucharla hablar de mi hermano de esa forma me revolvía el estómago. No eran solo las palabras, sino la manera en que las decía, como si estuviera tanteando el terreno para descubrir hasta dónde podía llegar sin que yo reaccionara. Pero todavía no la enfrenté. Quería saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Unos días después hizo un comentario que de verdad me hizo hervir la sangre. Estábamos sentados en la mesa de la cocina y mientras revisaba su teléfono como de costumbre, preguntó sin levantar la vista: ¿crees que Nolan alguna vez se siente abrumado? Con toda la responsabilidad que tiene ahora. Me encogí de hombros, procurando sonar despreocupado. Probablemente. Es un puesto con mucha presión. Ella asintió con gesto pensativo. ¿Sabes? Debería escribirle para ver cómo está. En momentos como este es importante apoyarse entre todos. Tuve que contener una risa ante semejante descaro. Mónica jamás había mostrado el menor interés por Nolan, y de repente, parecía preocupadísima por su bienestar. Era evidente lo que estaba haciendo, pero decidí seguirle el juego. «Qué lindo de tu parte», respondí con calma. «Seguro que lo va a agradecer». Los días siguientes terminaron de confirmar todas mis sospechas. Empezó a escribirle a Nolan con mucha más frecuencia, siempre bajo el pretexto de brindarle apoyo. Al principio parecían mensajes inocentes, artículos sobre liderazgo, comentarios sobre lo impresionada que estaba con el trabajo que estaba haciendo. Pero poco a poco empezó a ir más lejos. Una noche, Nolan me reenvió uno de sus mensajes. «Admiro lo decidido que eres. Eres muy bueno tomando el control. Adrián es genial, pero tú tienes una confianza natural que resulta muy inspiradora». Leerlo hizo que me hirviera la sangre, pero logré controlar el enojo. Todavía quería descubrir hasta dónde era capaz de llegar. Durante la semana siguiente los mensajes se volvieron cada vez más personales. Le preguntaba cómo había estado su día, le contaba lo estresada que estaba con su agenda e incluso comenzó a hacerle cumplidos sobre su apariencia. «Siempre te ves tan elegante en las juntas. La verdad es que tienes mucha presencia». Después llegaron las fotografías. No eran inapropiadas, al menos no de forma evidente, pero estaba claro que buscaban llamar su atención. En una aparecía en una cafetería elegante con el mensaje: «Este lugar me hizo pensar en ti. Algún día deberíamos venir a tomar un café aquí». En otra posaba con un atuendo elegante y escribía: «Estoy pensando en usar esto para el próximo evento. ¿Qué opinas?». Era dolorosamente evidente. Nolan y yo siempre habíamos sido muy unidos, así que no me ocultó absolutamente nada. «Ni siquiera está intentando ser sutil», dijo, negando con la cabeza. «¿Estás seguro de que no quieres que le diga algo?». «Todavía no», respondí. «Quiero ver hasta dónde está dispuesta a llegar». La gota que derramó el vaso fue cuando Mónica apareció sin avisar en la oficina de Nolan. Él me escribió apenas llegó para decirme que ella había aparecido con la excusa de que andaba por la zona y quiso pasar a saludarlo. Le llevó un café y se quedó casi una hora en su oficina, hablando sobre la empresa y diciéndole lo impresionada que estaba con su liderazgo. «Lo está llevando demasiado lejos», me dijo Nolan cuando me llamó después. «A estas alturas, parece que estuviera haciendo una audición para el puesto». Esa noche, Mónica llegó a casa como si nada hubiera pasado. Me dio un beso en la mejilla, me preguntó cómo había estado mi día y se acurrucó conmigo en el sofá como si todo fuera perfectamente normal. Pero yo ya no podía verla de la misma manera. No era la mujer con la que pensaba casarme. No era la persona de la que me había enamorado. Y una vez que comprendí quién era en realidad, ya no pude volver a verla con los mismos ojos. Lo más impactante fue la facilidad con la que cambió de objetivo en cuanto creyó que mi posición dentro de la empresa ya no era tan sólida. Nunca se trató de amor ni de lealtad. Se trataba de lo que podía obtener de la situación. Pasé el resto de la semana documentándolo todo. Nolan y yo guardamos un registro de sus mensajes, sus fotografías y cada una de sus visitas. Quería asegurarme de que, cuando llegara el momento, no hubiera forma de negar lo que había hecho. Ella pensaba que estaba siendo astuta, pero no tenía idea de que nosotros ya íbamos varios pasos por delante.
Al terminar la semana, ya tenía pruebas más que suficientes para enfrentarla. Aún así, decidí esperar. Quería ver hasta dónde era capaz de hundirse en su propio juego. La forma en que actuaba conmigo ya resultaba casi cómica. Seguía interpretando el papel de la prometida comprensiva. Me preguntaba cómo iba el trabajo y fingía preocuparse por el estrés que estaba soportando. Pero todas sus preguntas tenían una intención oculta, como si siempre estuviera intentando obtener alguna información. ¿Qué dijo la Junta sobre el nuevo proyecto?, preguntó una noche. Lo aprobaron, respondí con naturalidad. Qué bien, dijo con un entusiasmo que sonaba exagerado. ¿Lo presentó Nolan? Él es muy bueno para ese tipo de cosas. Me costó muchísimo no poner los ojos en blanco. Sí, hizo un gran trabajo. Su sonrisa vaciló durante apenas un instante, pero fue suficiente para notar la decepción que intentó ocultar. Se esforzaba tanto por aparentar que todo le importaba, que terminó dejando sus verdaderas intenciones escritas en el rostro. Para ese momento ya no solo estaba enojado. Estaba asqueado. La mujer que creía conocer había desaparecido, reemplazada por alguien dispuesta a hacer lo que fuera con tal de escalar posiciones. Ya no era mi pareja, era un parásito. Pero no iba a permitir que ganara. Todas las piezas estaban en su sitio y la trampa ya estaba preparada. Ahora solo era cuestión de tiempo para que descubriera que había caído en ella. Cuando Mónica aceptó reunirse con Nolan en su apartamento, supe que el plan había funcionado. Cada paso que había dado durante las últimas semanas había sido más desesperado y más descarado que el anterior. Ella creía que estaba acercándose a su siguiente oportunidad, sin imaginar que nosotros llevábamos ventaja desde hacía mucho tiempo. El plan era sencillo. Nolan la invitó con la excusa de conversar sobre algunos asuntos de la empresa. Le dijo que quería revisar unas ideas relacionadas con el negocio, especialmente ahora que, según la historia que ella conocía, era él quien estaba al mando. Por supuesto, Mónica aceptó de inmediato. Incluso se aseguró de preguntar si yo también estaría allí y cuando Nolan comentó con toda naturalidad que yo estaría ocupado, su respuesta fue demasiado entusiasta. ¡Ay, perfecto! Entonces nos viene mejor. El día de la reunión, yo ya estaba instalado en el apartamento de Nolan antes de que ella llegara. Vivía en un edificio elegante, con una vista impresionante de la ciudad. Era exactamente el tipo de lugar donde Mónica habría imaginado vivir si todo le salía como esperaba. Yo permanecía escondido en una de las habitaciones de invitados, con el teléfono en la mano y listo para grabarlo todo. La verdad es que no necesitábamos preparar nada demasiado elaborado. Mónica estaba tan concentrada en sus propios planes que ni siquiera se molestó en ser cautelosa. Cuando sonó el timbre, me quedé completamente inmóvil mientras escuchaba a Nolan abrir la puerta. «¡Guau!», exclamó Mónica con una voz dulce y entusiasta. «Tu apartamento es increíble. No recordaba que estuviera tan bonito la última vez que vine». Nolan se rió. «Sí, bueno, hice algunas mejoras hace poco. Hay que mantener las cosas a la altura». Los tacones de Mónica resonaban sobre el piso de madera mientras avanzaba hacia el interior del apartamento. «Te traje esto», dijo. La escuché dejar algo sobre la mesa. Después, Nolan me contó que era una pintura ridículamente costosa. ¿Quién lleva una pintura a una simple reunión para hablar de negocios? Mónica, por supuesto. Desde mi escondite en la habitación de invitados tenía una vista perfecta a través de la pequeña rendija de la puerta. Mónica se había vestido para impresionar, un vestido rojo ajustado, el cabello impecablemente arreglado y un maquillaje digno de una gala, no de una simple reunión. Llevaba esa sonrisa que siempre aparecía cuando quería conseguir algo, y verla dirigida hacia Nolan me revolvía el estómago. La conversación comenzó de manera inofensiva. Le preguntó cómo estaba manejando sus nuevas responsabilidades y no dejó de elogiar su liderazgo. Mientras hablaban, se inclinaba ligeramente hacia él. Su lenguaje corporal parecía gritar: «Mírame. Estoy aquí para ti». Hay que reconocerle algo a Nolan, mantuvo la calma. No le dio más información de la necesaria, solo lo suficiente para que ella siguiera hablando. «Eres muy bueno en esto», dijo Mónica después de unos minutos. «No me sorprende que tu papá te confiara todo. Tienes una visión muy clara para la empresa». «Gracias», respondió Nolan con total naturalidad, como si nada de aquello le llamara la atención. Ella soltó una risa suave. «Lo digo en serio. No todos tienen esa presencia. Adrián es genial, claro, pero tú tienes una seguridad natural que impresiona». Escucharla decir eso me revolvió el estómago. Ni siquiera dudó en menospreciarme para hacer quedar mejor a Nolan. Y aún así, seguía encontrando la forma de llevar la conversación hacia ella misma. «Sabes», dijo, inclinando ligeramente la cabeza, «siempre me ha interesado el lado empresarial. Me parece fascinante todo el potencial de crecimiento que tiene la empresa. Me encantaría ayudar en lo que pudiera». Nolan asintió, siguiéndole el juego. «¿Y qué tipo de papel te imaginas para ti?» Mónica sonrió y su tono se volvió más coqueto. «Ay, no lo sé.
Algo de apoyo. Soy buena organizando cosas y motivando a la gente. Creo que podría aportar mucho. Mientras reía por un comentario de Nolan, extendió la mano y le tocó el brazo con suavidad. Todo era tan calculado, tan descarado, que sentía como la rabia iba creciendo mientras seguía grabándolo todo. Ni siquiera parecía intentar disimular sus verdaderas intenciones. Después de unos 20 minutos de conversación trivial y cumplidos apenas disimulados, Mónica dio el siguiente paso. «Sabes», dijo bajando un poco la voz, «he estado pensando mucho en el futuro. Tú y yo podríamos formar un equipo increíble. Con tu liderazgo y mi apoyo, no habría límites para lo que podríamos lograr». Se acercó un poco más en el sofá, hasta que su rodilla casi rozó la de Nolan. Imagínalo. Los dos trabajando juntos, codo a codo. La empresa prosperaría. Nolan retrocedió apenas unos centímetros, manteniendo una distancia prudente. «¿Y qué pasa con Adrián?», preguntó con absoluta neutralidad. Su respuesta hizo que apretara el teléfono con más fuerza. «Adrián es muy buena persona, pero seamos sinceros. No tiene la determinación que tú tienes. Está cómodo donde está». Hizo una breve pausa antes de añadir. «Tú eres diferente. Eres ambicioso. Tienes visión». Apreté los puños mientras seguía grabando. Ella no tenía la menor idea de que estaba cavando su propia tumba. Entonces llegó el movimiento final. Apoyó una mano sobre el hombro de Nolan y se inclinó un poco más hacia él. «Creo que podríamos lograr grandes cosas juntos, Nolan. ¿No te parece?» Nolan miró el reloj sin perder la calma. «Acabo de recordar que tengo que salir dentro de un rato. Me surgió un asunto urgente». Mónica parpadeó, claramente desconcertada. «Ay, bueno. Supongo que podemos continuar esta conversación en otro momento». Nolan ya se había puesto de pie y caminaba hacia la puerta. «Claro. Gracias por venir». Me quedé escondido hasta escuchar la puerta principal cerrarse detrás de ella. Cuando finalmente salí de la habitación, Nolan negó lentamente con la cabeza. «Es increíble, ¿grabaste todo?». Levanté el teléfono. Cada palabra. En ese momento ya no sentía enojo. Solo una satisfacción fría y silenciosa. Ella creía que nos estaba manipulando, cuando en realidad ya teníamos todo lo necesario para mostrarle a todos quién era de verdad. Por fin llegó el día de desenmascararla. No voy a mentir, llevaba semanas esperándolo. No solo por un deseo de venganza, aunque una pequeña parte de mí sí lo sentía, sino porque necesitaba cerrar de una vez por todas el capítulo de las mentiras y los engaños de Mónica. Había pasado semanas reuniendo pruebas, observando cada uno de sus movimientos y fingiendo que todo seguía igual. Ahora había llegado el momento de poner todas las cartas sobre la mesa. El escenario no podía ser más perfecto. Era una cena familiar organizada para honrar el legado de mi papá, uno de esos eventos en los que siempre terminaba reuniéndose todo el círculo cercano de la familia. Había parientes lejanos, socios de negocios e incluso varios miembros de la junta directiva de la empresa. Mónica, por supuesto, había insistido en estar presente. «Es importante mostrarle a tu familia que estamos unidos», había dicho con un tono rebosante de seguridad. Llegó vestida para impresionar, con un vestido de diseñador que yo mismo le había comprado meses atrás. Lucía exactamente como la prometida perfecta, serena, elegante y con esa facilidad para ganarse a cualquiera que hablara con ella. Pero yo conocía la verdad. Detrás de esa fachada impecable había una mujer que estaba a punto de ver cómo toda su actuación se venía abajo. Nolan y yo habíamos preparado cada detalle con cuidado. No queríamos montar un escándalo ni convertir la cena en un espectáculo. Lo único que buscábamos era que todas las personas importantes para nuestra familia vieran a Mónica tal como era en realidad. Las pruebas estaban listas, capturas de pantalla de sus mensajes, grabaciones de sus conversaciones e incluso el vídeo de lo ocurrido en el apartamento de Nolan. No había forma de que pudiera negar lo que había hecho. La velada comenzó con absoluta normalidad. Los invitados conversaban, compartían anécdotas y recordaban a mi papá. Mientras tanto, Mónica interpretaba su papel a la perfección. Reía en los momentos adecuados y asentía a historias que ni siquiera conocía. Yo mantuve la distancia, dejándola disfrutar de sus últimos minutos creyendo que todavía pertenecía a ese mundo. Cuando sirvieron la cena, comenzó el verdadero momento de la verdad. Nolan se puso de pie para hacer un brindis. Con una voz tranquila y firme habló del legado de nuestro papá y de los valores que siempre nos inculcó. Mónica sonreía radiante, convencida de que estaba a punto de formar parte de ese legado y de la vida que siempre había soñado. Entonces el tono de Nolan cambió. «Hay algo más que quiero decir esta noche». Recorrió la habitación con la mirada antes de continuar. «No es fácil hablar de esto, pero creo que todos los que están aquí merecen conocer la verdad». El comedor quedó completamente en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Mónica inclinó ligeramente la cabeza, con una pequeña arruga de confusión cruzándole el rostro. Todavía no entendía lo que estaba por pasar. Como todos saben, mi hermano Adrián ha pasado por momentos muy difíciles últimamente.
Perdió a nuestro papá y al mismo tiempo, tuvo que asumir nuevas responsabilidades. No ha sido un camino fácil, y durante todo ese tiempo creyó contar con el apoyo de alguien que debía permanecer a su lado pasara lo que pasara. Mónica sonrió. Seguramente pensó que Nolan estaba hablando bien de ella. Incluso deslizó la mano hasta apoyarla sobre mi brazo, como si quisiera compartir ese momento. Pero Nolan continuó, y esta vez su expresión se endureció. A veces las personas no son quienes aparentan ser. Y por desgracia, Adrián tuvo que descubrirlo de la peor manera. Fue entonces cuando me puse de pie. Mónica, dije mientras me giraba hacia ella. Creo que ha llegado el momento de hablar de cuáles eran realmente tus intenciones. Su sonrisa desapareció de inmediato y retiró la mano de mi brazo. ¿De qué estás hablando?, preguntó con la voz temblorosa. Saqué el teléfono del bolsillo y lo levanté para que todos lo vieran. De esto. Toqué la pantalla y la grabación comenzó a reproducirse. El comedor se llenó con su voz mientras elogiaba el liderazgo de Nolan, me menospreciaba y hablaba de todo lo que podrían lograr si trabajaban juntos. Su rostro perdió todo el color mientras el audio seguía avanzando. Cuando llegó la parte en la que decía que Adrián era una buena persona, pero demasiado conformista, y luego se acercaba a Nolan para hacerle aquella insinuación final, parecía querer desaparecer. Cuando la grabación terminó, el silencio fue absoluto. Todas las miradas volvieron a posarse sobre Mónica. Ella tartamudeaba mientras buscaba desesperadamente a alguien que la sacara de aquella situación. Eso no es lo que parece, balbuceó con voz aguda. No entienden. Todo esto es un malentendido. ¿De verdad?, pregunté con frialdad. Porque también tengo capturas de todos los mensajes que le enviaste a Nolan. Empezaste a planear todo esto desde el momento en que creíste que yo había dejado de estar al mando de la empresa. Mónica se volvió hacia Nolan con desesperación. Nolan, diles algo. Tú sabes que esto no es lo que parece. Yo solo estaba intentando ayudar. Nolan ni siquiera pestañeó. ¿Ayudar intentando poner a Adrián en mi contra y buscar un lugar a mi lado? ¿Eso es lo que tú llamas ayudar? Al otro lado de la mesa, sus padres observaban la escena completamente horrorizados. El rostro de su madre estaba rojo de vergüenza, mientras que su padre se inclinó hacia adelante con una mezcla de enojo e incredulidad. Mónica, dijo con voz baja, pero firme. ¿De qué está hablando? ¿Es cierto todo esto? Papá, no es cierto, respondió ella con lágrimas acumulándose en los ojos. Están sacando todo de contexto. Solo están intentando hacerme quedar mal. Me acerqué un poco más, con una voz tranquila, pero firme. Nadie está retorciendo nada, Mónica. Esas son tus palabras y esas fueron tus acciones. Tomaste una decisión cuando elegiste traicionarme, y ahora solo estás enfrentando las consecuencias. Fue ahí cuando se quebró. Comenzó a llorar mientras suplicaba. Por favor, Adrián. No lo entiendes. Tenía miedo por nuestro futuro. No sabía qué iba a pasar y entré en pánico. Negué lentamente con la cabeza. No entraste en pánico. Lo calculaste todo. Viste una oportunidad y fuiste tras ella. Pero nos subestimaste, a mí y a mi familia. Sus padres parecían querer desaparecer. Su padre se puso de pie de golpe, murmuró unas disculpas dirigidas a Nolan y a mí, y luego se volvió hacia su hija. Hablaremos de esto después. Recoge tus cosas. Nos vamos. Mónica se volvió hacia mí por última vez, con el rostro cubierto de lágrimas. Adrián, por favor. Te amo. Podemos arreglar esto. Pero no vacilé. No, Mónica. No podemos. Me mostraste exactamente quién eres, y ya no puedo dejar de verlo. Se acabó. Mientras su padre la sacaba del salón, la tensión que había dominado el ambiente comenzó, por fin, a disiparse. El resto de los invitados permanecía incómodo, sin saber muy bien qué decir o cómo reaccionar. Nolan me dio una palmada en el hombro. No necesitó decir una sola palabra. Ese gesto bastó para hacerme entender que estaba de acuerdo con lo que había hecho. Después de la cena, varias personas se acercaron a brindarme su apoyo. Algunos seguían en estado de shock, otros, en cambio, admitieron que no les sorprendía tanto lo ocurrido. Pero todos coincidían en una cosa. Mónica ya no tenía lugar ni en mi vida ni en nuestra familia. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, sentí un alivio extraño. El peso de sus mentiras y manipulaciones por fin había desaparecido, y podía concentrarme en lo que realmente importaba, reconstruir mi vida sin ella. Al día siguiente comenzaron a llegar sus mensajes. Al principio fueron las disculpas de siempre. Adrián, lo siento muchísimo. Déjame explicarte. Después llegaron las excusas. Lo entendiste todo mal. Yo solo quería lo mejor para nosotros. Como seguí sin responder, cambió de estrategia. No puedo creer que me hayas traicionado así, después de todo lo que vivimos juntos. Bloqueé su número, pero encontró otras formas de contactarme. Correos electrónicos, mensajes enviados a través de amigos en común e incluso cartas escritas a mano que dejaba frente a la puerta de mi apartamento.
Cada intento era más desesperado que el anterior. Un momento me rogaba que la perdonara y al siguiente, me culpaba de haberle arruinado la vida. Era agotador. Aún así, me negué a responder. No le debía nada y no pensaba gastar un minuto más de mi energía en ella. Una semana después llegó su último intento. Estaba en mi oficina revisando unos documentos cuando recibí un correo de Mónica. El asunto decía: necesitas saber esto. Contra mi buen juicio, lo abrí. Solo contenía una frase: estoy embarazada, Adrián. Es tu bebé. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, intentando procesar lo que acababa de leer. Mi primera reacción no fue el miedo ni el pánico. Fue la incredulidad. Estaba hablando de Mónica, la misma mujer que había mentido, manipulado y traicionado cada vez que le convenía. No veía ninguna razón para creerle. Aquello no parecía un anuncio sobre un embarazo. Parecía su último intento desesperado por recuperar el control. Aún así, decidí no ignorarlo por completo. Reenvié el correo a Nolan acompañado de un único mensaje: mira esta tontería. Unos minutos después sonó mi teléfono. Era Nolan. ¿Le respondiste?, preguntó. No, y tampoco pienso hacerlo. Está mintiendo. Bien. Seguramente espera que entres en pánico y vuelvas corriendo con ella. No le des ese gusto. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza hacerlo. Conocía demasiado bien a Mónica como para no ver lo que estaba intentando. Había mentido sobre tantas cosas que no encontraba ningún motivo para pensar que esta vez fuera diferente. Pero Mónica no estaba dispuesta a rendirse. Durante los días siguientes empezó a contactar a mi familia. Llamó a mi mamá asegurando que estaba embarazada y que no sabía qué hacer. Incluso le escribió a Nolan diciendo que necesitaba hablar con él sobre el futuro de nuestra familia. Nolan la frenó de inmediato. Si de verdad es hijo de Adrián, hazte una prueba de paternidad. Si no, deja de hacerme perder el tiempo. Como tampoco consiguió nada por ese lado, recurrió a sus propios padres. No sé exactamente qué versión les contó, pero, fuera cual fuera, no logró convencerlos. Después del escándalo en la cena, ya estaban profundamente decepcionados con ella. Su padre llevaba días recibiendo llamadas de personas de su círculo social preguntándole qué había pasado y por qué todo el mundo hablaba de su hija. Para una familia tan orgullosa y tan preocupada por las apariencias como la suya, aquello fue la humillación definitiva. Tras una discusión especialmente fuerte, sus padres terminaron echándola de la casa. Esa misma noche apareció en la puerta de mi apartamento. Golpeaba con fuerza mientras me gritaba que la dejara entrar. Cuando vio que no respondía, se dejó caer junto a la puerta y comenzó a llorar con tanta fuerza que hasta mis vecinos podían escucharla. Adrián, por favor, sollozaba. No tengo a dónde ir. Te necesito. Podemos arreglar esto por el bien del bebé. Al final, uno de mis vecinos salió y le pidió que se fuera. Ella comenzó a gritarle e insultarlo, pero terminó marchándose mientras murmuraba que algún día me arrepentiría de todo aquello. Esa fue la última vez que la vi en persona. Sin embargo, sus intentos por contactarme no terminaron ahí. Siguió enviándome correos insistiendo en que estaba embarazada y en que necesitaba mi ayuda. Los ignoré todos. Unas semanas más tarde me enteré, por medio de un conocido en común, de que Mónica había estado durmiendo en los sofás de distintos amigos mientras intentaba reunir el dinero suficiente para salir adelante. Sus padres habían cortado toda relación con ella y para ese momento, lo ocurrido ya se había difundido lo suficiente como para que la mayoría de la gente prefiriera mantenerse alejada. Había pasado de llevar una vida cómoda y llena de lujos a luchar simplemente por salir adelante. El último correo que recibí llegó aproximadamente un mes después de aquella cena. Era un mensaje largo, desordenado y lleno de contradicciones. En un mismo correo decía que lo sentía, que me amaba, que me odiaba, que estaba embarazada, que no lo estaba, aunque tal vez sí, que no podía vivir sin mí y al mismo tiempo, que esperaba que me quemara en el infierno. Fue el mensaje más desquiciado que había leído en mi vida. Lo borré sin responder. Ahora, varios meses después, mi vida por fin volvió a estar en paz. He seguido adelante y me he concentrado en lo que realmente importa, mi familia, el negocio y mi propia felicidad. Nolan y yo estamos más unidos que nunca, y la empresa sigue prosperando bajo nuestro liderazgo. De vez en cuando alguien pregunta qué fue de Mónica. Yo simplemente me encojo de hombros y respondo: ella ya forma parte del pasado. Y es exactamente ahí donde debe quedarse. Su codicia, sus mentiras y su manipulación terminaron provocando su propia caída. Pensó que podía jugar conmigo, pero al final la única persona con la que jugó fue consigo misma. Sé quién soy, sé lo que merezco. Y definitivamente, no era alguien como ella. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.